El siguiente es un panel de economía, análisis de la coyuntura económica nacional. Pido a sus integrantes que vayan subiendo al escenario a medida que los voy nombrando. Doctor Martín Tetaz, licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, autor y speaker internacional, profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata. Doctor Fausto Spotorno, licenciado en Economía UCA, maestría en Finanzas UCEMA, consejero titular por los licenciados en Economía del Consejo Cava, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres y Asociados, director de la Escuela de Negocios de UADE. Doctor Hernán Hirsch Treves, licenciado en Economía UBA, consejero titular por los licenciados en Economía en el Consejo Cava, director de Análisis de Coyuntura Económica de esta institución. Moderará este panel, se integrará en unos instantes nada más, Lara López Calvo, licenciada en Economía UBA, maestría en Finanzas UCEMA, periodista económica en La Nación, MAS y Radio Mitre, docente de la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Bueno, mientras llega Lara, vamos a moderar nosotros. Ahora, por supuesto, va a ser mejor, muy superior. Esto es bueno porque así empieza de menor a mayor, va mejorando, obviamente va a mejorar. Fausto, voy a arrancar con una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Sale esto? ¿Tiene salida? ¿Vos lo ves complicado el panorama ahora que se disparó un poco el dólar paralelo, se disparó el riesgo país? ¿El mercado está empezando a desconfiar de que el modelo de gobierno pueda hacer pie? ¿O crees que estás confiado que el resultado fiscal se mantiene y el gobierno hace pie? Mira, qué linda pregunta, porque te la voy a devolver. No, y la más difícil de todas, Fausto, ustedes saben, la consultora de Fausto es la que produce los informes de actividad económica más actualizados del mercado, incluso un mes antes que el INDEC. Así que siempre le hago la misma pregunta cada vez que lo veo a Fausto, le pregunto, ¿y cómo viene la actividad? ¿Qué está pasando cuánto se está cayendo la economía? ¿No se está cayendo? ¿Pegó la vuelta a la B corta? Sí, B corta no hay B corta. Es un primer caso. B corta no hay. Recuperación va a haber porque hay un viejo dicho que dice siempre que llovió paró. Y en la actividad económica argentina siempre que vimos la actividad económica lo que vemos es que tarda, nunca hubo una recesión que duró más de 10 meses. O sea, no, que es lo mismo que decir siempre que llovió paró y en Argentina antes de los 10 meses recupera. Ahora, el problema económico lo veo bien en general. Ahora, te voy a devolverle yo la pregunta a vos. El problema es que veo un manejo político que no sé, me está costando la parte política, ¿no? Esa fue una gran jugada. Una pared del estilo de Messi con Di María, ¿no? A ver si yo puedo hacer el gol ahora. Ahí justo llega Lara y me salvé. Me salvé porque justo... Qué oportuna que llegaste, Lara, ¿no? Adelante. Bueno, arranco yo un poco con el punto ese mientras retoma ahora Lara en la moderación. Me hubiera salvado, pero no, voy a hacerme cargo. ¿Cómo estás, Lara? Bueno. Yo creo que la política está haciendo mucho más de lo que uno podía esperar, ¿no? Y que si me permiten, creo que finalmente el presidente Milei resultó mejor político que economista. Contrario a lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Porque uno esperaba un gran manejo de la economía y que iba a tener muchos problemas con la política. Y la verdad, contrario a lo que se trata de instalar, de que no, pero el Congreso no le aprueba ninguna ley, trataron de pasar un elefante por una puertita chiquita como esa. Sí, pasa, no pasa sí, pasa, y empujando un elefante que tenía 650 artículos, que era la ley bases, y finalmente terminó aprobada, por lo menos en diputados. Se va a tratar este jueves, que tengo entendido, en el Senado, 2 leyes. Esa ley se partió en 2, que es el paquete fiscal y la ley base, digamos, que están, por la cantidad de capítulos que tratamos, pues se fue tratando por capítulos. Saben ustedes, finalmente, cuando ustedes suman los capítulos de las 2 leyes, son 70 capítulos, o sea, son 70 leyes. Vamos a decir la verdad. Vamos, son 70 leyes y que ya pasaron por diputados con reformas muy importantes para la Argentina. En algunos casos no solamente hubo apoyo de parte de la oposición constructiva, para llamarlo de esta manera, sino que además hubo construcción de la propia oposición. El capítulo de reforma laboral es un capítulo
puesto por el radicalismo en la ley, que está generando, todos decían, pero al final la talaron un poco porque le sacaron lo de la democracia sindical que tenía. Es verdad, porque en la política es el arte de lo posible, no de lo ideal. Entonces, pero así todo está siendo la reforma laboral más moderna en los últimos 30 años en Argentina. Digamos, y la reforma fiscal del gobierno también tiene un capítulo muy polémico, que es el capítulo del RIC, que a mí no me gusta, ya lo saben, lo dije públicamente muchas. Los regímenes especiales no me gusta ninguno. Ley pareja no es rigurosa. Pero bueno, pero se aprobó, digamos, ¿no? Salió y ahora probablemente con algún cambio en el Senado, va a haber algún cambio, va a salir. Y ahora una vez que sale, cuando vuelve a diputados, ustedes saben que diputados ya está aprobada la ley. Lo único que se queda la duda es cuál de las dos versiones. Es como pasta o pollo, ¿no? ¿Cuál versión? ¿La versión que aprobamos nosotros en diputados? ¿Insistimos nosotros en esa versión cuando llega de vuelta? ¿O la versión que salió aprobada del Senado la damos por buena la del Senado? No puede pasar que no se apruebe la ley. Si nosotros no tenemos la tercera opción, como cuando te dicen pollo, pasta, y vos decís, no, quiero una ensalada de rúcula y parmesano. No, no hay de rúcula y parmesano. Entonces lo que hay es que va a salir una de estas dos versiones cuando sea aprobada por el Senado y vuelva a diputado. Y me parece que está bien, digamos, que es un... Y además ha sido muy pragmático el presidente en términos políticos. Fíjate que llegó diciendo, yo vengo contra todo el mundo solo y puedo, qué sé yo, y después empezó a sumar una parte importante del PRO al gabinete, mucho peronismo al gabinete, esto a algunos los pone nerviosos, pero bienvenido Guillermo Francos, que nos garantiza las relaciones con las provincias, con fe, con esperanza, la libertad avanza, bienvenido Daniel Scioli, ¿no? Entonces, claro, entonces, quiero decir, está siendo muy pragmático, eso está bien, yo no lo veo. Hace un acuerdo con los gobernadores más peronistas, como le pasa el caso de Tucumán con Jaldo y ahora con Catamarca también. Está siendo mejor político de lo que uno se imaginaba, digamos. Así que te la devuelvo otra vez, pero ahora, por suerte para vos, va para la pelota, entró la jugadora número 10 y toma el micrófono. Gracias. Está bueno porque escucharlo a Martín es un poco como un stand-up. Es muy entretenido siempre, así que es genial. Bueno, gracias por estar acá como audiencia. ¿Cuántos somos? Fausto te deja la vara alta. Te quería llevar, ya que estamos en el panel de economía, un poco a hablar de la inflación. ¿Qué están viendo, no solo para la de mayo, que todavía no la conocemos, sino para la de junio, que muchos hablan de aceleración, de nuevo, si es leve, y si sigue levemente esta tendencia de desaceleración, de baja, ¿qué implicancias tendría sobre la economía? A mí, mira, la inflación de mayo nos dio 4,6 a nosotros y 4,5 a la núcleo. Ahora, es cierto que ya lo que estamos viendo, yo tengo un set de productos, que esto no existe en ningún libro de economía, es una cosa que miro yo porque de años de hacer esto, que son aquellos productos que no son ni de primera necesidad, ni es como el núcleo de la núcleo. Aquellos productos que son generalmente los productos que último aumentan los precios, que nadie quiere, que no tienen poder de negociación. Bueno, ¿a qué inflación están corriendo esos productos? Porque es una señal de decir, bueno, este es el piso. Estos son los productos que generalmente es el tipo que aumenta porque ya es el último de aumentar, es el que menos aumenta. ¿A qué velocidad están corriendo? Y esos precios están corriendo un aumento, a una inflación del 3%, 3,2%. Eso, digamos, es buen dato porque viene al 4,6%. El único problema es que hace 2 meses que está corriendo el 3,2%. No se siguieron desacelerando. Entonces, vemos, está bien. Si esos son los productos que menos aumentan en general, porque son los más rezagados, porque no son de primera necesidad, que la gente no los sale a demandar y son los tipos que menos poder de negociación tienen, y esos productos están aumentando al 3,2% y se mantienen, significa que la inflación empieza a encontrar un piso ahí en 3%. Lo cual es lógico porque también tenés 2% de evaluación mensual, o sea que hay no sé si 2 o 3, por ahí el mes que viene tenés un piso. Ya bajar al 4,6 está cerca de ese piso, entonces implica que le va a costar empezar a bajar la inflación núcleo del 4,5 para abajo y además te viene el aumento de tarifas. Entonces, si sigue así la cosa, yo creo que junio va a dar probablemente 5. Entonces ya vamos a ver que el 4,5, que las bajas de 3 puntos que veníamos teniendo 4 puntos por mes, ya no se van a dar. Y a partir de ahí va a requerir más un programa pensando... Cavallo es un título otra vez en un informe de él que me gustó, que es tiempo de la microeconomía. ¿Y qué quiso decir con eso? Bueno, ya bajar esto a partir de acá, la inflación, se implica tener
ver qué está pasando con los inventarios, ver qué está pasando con las industrias, qué restricciones hay en las importaciones, qué sectores, y ir limpiando todo eso que lleva tiempo, ¿no? Hay un serio problema de inventarios en la economía argentina, que viene desde que Massa, cuando Massa empezó a disparar pesos, ¿te acordás que acá Martín se acuerdan con la pistolita que tenía? Sí. De pesos. ¿Qué hizo la GTI? Se los consumió todos. ¿Y qué hicieron las empresas? Lo mismo. Se toquearon hasta donde dio. Y ahora, cuando cayó la demanda, esa demanda está siendo abastecida no tanto por los productores, sino por los stocks que quedaron en la economía. Entonces, y esos stocks no están necesariamente comprados a precio de mercado de hoy. Están comprados a veces incluso a precio más alto, porque no sabíamos cuánto iba a estar el dólar, no sabíamos nada. No sabíamos quién iba a ser presidente, etcétera. Y el resultado de ese proceso es que muchas empresas lo piensan 2 veces antes de liquidar los stocks. Tienen un problema todas, que si liquido el stock al precio de mercado, al precio que debería estar, pierdo como en la guerra, bajaría el precio, pero pierdo como en la guerra. Y la verdad es que como el gobierno no me dice cuándo salimos del cepo, cuándo voy a poder renovar los stocks, etcétera, tampoco quiero liquidarlos tan fácilmente. Entonces estamos en un equilibrio ahí que se va a resolver con el tiempo, en la medida que el programa económico del gobierno avance hacia una salida del cepo y una normalización del mercado interno y del abastecimiento de productos. Pero todo eso se requiere, todas esas soluciones se requiere para poder seguir comprimiendo la inflación, ¿no? Y todavía eso no está a la vista, ¿no? Muy bueno. Ahora vuelvo que ya tengo repreguntas para hacer, pero Hernán, ¿cómo ves qué implicancias tendría sobre la economía que suceda esto que nos cuenta Fausto y si coincidís, esta desaceleración persistente de la inflación? Sí, yo también veo, nosotros vemos una reducción de la tasa de inflación, capaz no tan marcada como está viendo Fausto para lo que es mayo, pero sí la tendencia está. Si hablamos que venimos de 25 en diciembre, llegamos a abril a 8,8, y si este mes mayo es 5 como nosotros queremos, un poquito más capaz, o un poquito menos como dice Fausto, la película sería la misma. Lo que sí en el margen, lo que vemos también es que mayo nos está dando con un pequeño repunte de precios, eso va a generar algún arrastre para junio, y ahí tenés un junio con, de nuevo, un poquito de ajuste de precios relativos, suba de tarifas, que ya vas a tener 2 componentes, el core y precios regulados, empujando la tasa de inflación un poquito para arriba para junio, que esperemos que eso el gobierno no lo sienta como algo malo y lo deje y acepte en ese proceso que tiene que haber de baja de la tasa de inflación desde el nivel que venimos, que acepte que algún mes puede subir, otro puede bajar, pero siempre con la tendencia declinante. Ahí lo que quisiera complementar lo que decía Fausto es un poco la visión más macro de este proceso de desinflación, que es un proceso de desinflación que se da en base a un ancla cambiaria muy fuerte, que apunta a una reducción de casi 5 puntos del producto, que el gobierno lo viene llevando. En los 4 meses efectivamente tenemos un ajuste fiscal de 5 puntos de producto, que como dice el presidente, es récord mundial. Que esa política de ajuste fiscal viene acompañada de un ancla cambiaria con una devaluación mensual al 2, que lo complementa y fortalece ese proceso de desinflación, pero que tiene la contrapartida de que ya el tipo de cambio se apreció bastante, hay sectores que ya empiezan a tener alguna molestia y que es una dinámica que de mantenerse ya puede convertirse ahí en un problema. Que si miramos también lo que es el ancla fiscal, ese ancla fiscal que ayuda a ese proceso de desinflación también mes a mes viene debilitándose, si bien mayo vamos por el boom de ganancias, que todos ustedes lo saben, va a haber otro superávit primario récord, más adelante eso se va a ir un poquito diluyendo, y ahí es cuando entra la necesidad de empalmar este programa emergencial con algo más sustentable que consolide esas mejoras, es decir, un empalme que haga que pasar un programa más sustentable, que ese ancla fiscal no se pierda y que se reemplace la cambiaria por un conjunto de políticas fiscal, digamos, monetarias y cambiarias
más sostenibles en el tiempo, que eso debería incluir en algún momento, esperemos más temprano que tarde, la salida del cepo. Pero bueno, lo que estamos teniendo es esa baja de tasa de inflación, ancla cambiaria, ancla fiscal y también mucho de recesión, que tampoco no es sostenible en el tiempo, que si esas tres cosas empiezan a revertir, que en algo se van a revertir en el segundo semestre, ahí te pueden generar, como decía Fausto, una resistencia a la baja de la tasa de inflación. Claro. Hablemos un poquito de eso, si les parece, de cepo, de dólar, de este crawling peg del 2%, algunas alarmas que se están encendiendo como el atraso de la liquidación de la cosecha gruesa, saber un poquito de los tres, su postura, calculo que a todos les interesa, es imposible saber qué va a pasar con el dólar, pero sí es importante recalibrar esta estrategia del crawling del 2%, por ejemplo. ¿Querés empezar, Martín? Bueno, primero les cuento que me tengo que ir corriendo a otro evento en un ratito, así que no se asusten, que no es que me asusté y salí corriendo. Este es un buen momento para rajar, pero bueno, me voy a hacer cargo primero y después me voy a escapar. Claro. Primero, yo creo que hay una novedad que pasa más desapercibida en este gobierno, y que este rebote que algunos empiezan a ver en la inflación que hace toca piso, rebota para algunos, yo creo que es a propósito. El propio gobierno me hace acordar al 2017, cuando se peleaban entre Sturzenegger y Duhovne, porque el ministro de Hacienda quería que la inflación baje más despacio y el presidente del Banco Central quería que la inflación baje más rápido, ¿no? O sea, al gobierno le complica fiscalmente que la inflación baje más rápido, porque está usando todavía demasiada licuadora, y la licuadora, que es muy importante para el equilibrio fiscal por ahora, tiene una pila, y la pila de la licuadora es la inflación. Entonces, si no hay inflación, si mañana el gobierno tuviera una pildorita mágica para terminar con la inflación pasado mañana, el resultado sería que el resultado fiscal se complicaría mucho. Y además se complicaría en un momento en el cual, cuando uno mira junio, estacionalmente es difícil fiscalmente, viene el aguinaldo, todo el mundo sabe que el mes de junio se va a revertir el resultado fiscal, ineluctablemente. Con lo cual, si uno fuera mal pensado, imaginaría que el gobierno va a tratar de que la inflación se estabilice sin bajar entre mayo y junio, para que todo lo que se paga con rezago de 2 meses, como por ejemplo las jubilaciones y alguna cosa más, no complique un resultado de junio que ya va a ser, obviamente, por razones estacionales complicado. Y que después va a recuperar entonces el sendero de desinflación más adelante. Lo cual le genera el problema del dólar. Es decir, hacer que la inflación baje más despacio de lo que a uno le gustaría no es consistente con que el crawling siga corriendo a 2. Es decir, no puede correr la inflación a 5 y el crawling a 2. El crawling es la velocidad a la cual aumenta el dólar, para los que no son tan duchos en el tema, porque nosotros usamos palabras que después nos entendemos solamente nosotros. Entonces, alguna de las dos cosas tiene que pasar, uno se imagina. O el gobierno está especulando con alguna salida del cepo más adelante, y cuando hace la salida del cepo la hace a la Krieger-Bacena. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que Krieger-Bacena es un caso famoso porque siempre los economistas trataron de corregir el tipo de cambio lo menos posible. El que devalúa pierde las elecciones, es la máxima esta en la política. Entonces siempre, y además a nadie le gusta llegar y devaluar, es como una mala palabra devaluar. Entonces, la historia de la política económica argentina, hay un libro de historia económica de Pablo que me parece extraordinario, que se llama 200 años de política económica argentina, que lo recomiendo. Cuenta siempre la misma historia, cuenta la historia de que llega un ministro de Economía nuevo, pregunta cuánto es el atraso cambiario, porque siempre que lo dejó antes trató de atrasar todo lo que podía, hasta que explotaba. Le dicen que es 20, y entonces el tipo dice, bueno, devaluemos 15. Y con los otros 5 con alguna devaluación fiscal, alguna compensación, alguna política de competitividad, se llama ahora, ¿no? Algún otro tipo de herramienta heterodoxa. Pero tratemos de devaluar poquito. Y Krieger-Bacena llegó, le preguntó, los asesores midieron, le dijeron que era 20, dijo, bueno, devalúen 40. Todos lo miramos diciendo, ¿cómo 40? Si te dijimos que era 20 el atraso cambiario. Claro, dijo, devalúen 40, porque entonces ahora el dólar solamente va a poder bajar. El tipo de cambio real de la economía va a empezar a bajar sistemáticamente. No va a ser negocio irse al dólar, porque la expectativa va a ser que el dólar va a bajar. La demanda de pesos se va a recomponer rápidamente y la inflación va a colapsar. Y eso exactamente fue lo que pasó. Después el programa de Krieger-Bacena terminó mal por razones políticas, no económicas.
el famoso cordobazo, que muchos conocen la historia esa. Entonces, probablemente el gobierno, uno piensa, ensaye esa salida, diga, bueno, no pasa nada, acumulamos un poco de problema, en algún momento vamos a ordenar la salida del cepo y ahí vamos a corregir el tipo de cambio. Ahora, al mismo tiempo, o sea que una de las dos cosas tiene que pasar, y cierro con esta idea, ¿no? O acelera el crawling, la velocidad de devaluación, o asume que cuando corrija el tipo de cambio, saca el cepo, unifique el dólar o haga algo por el estilo, va a tener que aceptar algún tipo de devaluación. Eso es lo que todo el mundo parece ver en el mercado. Ahora, también es cierto que no va a existir la salida del cepo como la están imaginando la mayoría. Sí, no va a existir por razones fiscales. Voy a resumirlo de esta manera. El presidente asumió con dos bombas tremendas, de las cuales no habló. A propósito, corrió la atención del público hacia otro lado. Habló de las bombas de la LELIC, mentira, esa se terminó el día 1 cuando devaluaron. Ese no era el problema. El problema central número 1 era la bomba con importadores, porque la bomba con importadores había dejado las reservas en terreno negativo. Nosotros tuvimos un Ministerio de Economía en cabeza de una persona que era candidato a las elecciones. Fue una tragedia para la Argentina, porque el mismo año que nos quedamos sin 20.000 millones de dólares por la cosecha, por la sequía que tuvimos, cuando el dólar tenía que subir de precio para mostrar que había escasez de dólares, el presidente y el ministro de Economía tomaron la decisión de que el dólar baje de precio en vez de subir, con lo cual la señal fue la contraria al mercado. Lo que le dijeron a los productores de Transable fue, muchachos, hagan otra cosa, dólares no necesitamos, y lo que le dijeron al consumidor de Transable fue, muchachos, traten de importar todo lo que puedan. Encima había una brecha tremenda, entonces era un negocio extraordinario, tratar de corrupción por todos lados, porque uno trataba de conseguir los dólares esos de 300 de alguna manera para tratar de poder vender los 800. Y eso terminó, como no podía terminar de otra manera, comiéndose todas las reservas del Banco Central. Y después de todas las reservas del Banco Central, los depósitos de los ahorristas. Por esa razón el gobierno se hizo el distraído y miró para otro lado, porque si decía lo que había, era corralito en Argentina. Si decía la palabra corralito, hubiera sido una crisis de magnitud, la gente hubiera ido a buscar la plata a los bancos y hubiera sido una catástrofe. Entonces el presidente no dijo la palabra corralito, pero hasta la semana pasada había corralito en Argentina. Nosotros, Fausto conoce también clientes de él, clientes nuestros en su momento que querían sacar sus propios dólares para pagar importación y le decían no. Pero no te estoy pidiendo acceso a MULC, los míos quiero usar, los que tengo en el banco depositados. No están, es que no están, te decían. ¿Qué parte de que las reservas son negativas no entiende? Me dijo un funcionario importante del Banco Central. Dijimos en reserva negativa. Entonces el gobierno se enfrentó primero con esa bomba, la desactivó esa bomba. Y la segunda bomba es que el año que viene hay 12.000 millones de dólares de vencimiento en el sector privado y tampoco están esos dólares para pagar eso. Y no hay financiamiento y no hay reservas. Y la única manera de no colapsar y no tener un default el año que viene o una reestructuración calamitosa, porque ya no nos creen, entonces sería una catástrofe, es que Argentina desplome el riesgo país 700 puntos en los próximos 5 meses. Y desplomar 700 puntos de riesgo país quiere decir que la única variable que controla el riesgo país hoy es el resultado fiscal. Entonces, esencialmente el presidente tiene que mostrar que está dispuesto a entregar ya no un brazo, a Conan, a todo lo que sea, ¿no? A Karina, entrega todo, pero no le toquen el resultado fiscal. Esto fue lo que la atención de esta semana en el Congreso, que terminó pasando esta semana. Porque esencialmente lo que ve es que si la Argentina no colapsa el equilibrio fiscal, no colapsa el déficit fiscal rápidamente, entonces el riesgo país no colapsa, si no colapsa el riesgo país hay default a la vuelta de la esquina. Con lo cual, ¿y por qué di toda esta vuelta? Porque para contarles que no va a poder eliminar el impuesto país. No es fiscalmente posible porque encima es uno de los impuestos que más recauda. Cuando ustedes miran la catástrofe en materia de recaudación de impuestos que está haciendo, porque como la actividad se está cayendo a pedazos, y como no hay dólares, entonces no hay comercio exterior, y como no hay comercio exterior, los impuestos de comercio exterior tampoco caen. Entonces, ¿dónde hace pie el gobierno? Bueno, ahora hizo un poco de pie en ganancias este mes, pero esencialmente hace pie en el impuesto país, que es el que crece a 260%. Entonces es imposible que el gobierno prescinda del impuesto país. Con lo cual uno se imagina al gobierno saliendo a $3. Porque tampoco puede prescindir de las retenciones, por la misma razón. Entonces va a haber $1 para los exportadores, $1 medio de fantasía ahí, financiero, de 1.000 en el medio más o menos, para algunas deudas que puedan llegar a pagarse,
Y un dólar para importadores de 1.000, hoy serían 1.150, va a ser un poco más caro seguramente, que agregándole el impuesto país, y un dólar turista que queda con las retenciones y todo, 1.500 pesos. Entonces, esa es la única posibilidad. Vamos a ir a un esquema de varios dólares, ¿no? Entonces, esa unificación cambiaria que uno se imagina, yo no la veo. Yo veo que, en todo caso, el gobierno es consciente que van a normalizar esto y que esa normalización va a implicar que la Argentina va a estar un tiempo con por lo menos 3/4 dólares si consideramos el dólar turista como dólar separado. Clarísimo, Fausto, y te voy a hacer un poquito más difícil. ¿Qué se necesita o a qué variables tenemos que estar todos nosotros atentos? Por ejemplo, cierto nivel de reservas para poder salir del cepo. Sí, yo estoy mirando dos números, que es el stock de reservas y los pasivos remunerados del Banco Central. Digamos, lo estoy mirando uno contra el otro. Y pasivos remunerados incluyo el BOPREAL también, son todos los pasivos. Es una especie de versión, son todos contadores acá, hay muchos, de activo menos pasivo, el patrimonio, una versión ad hoc del patrimonio del Banco Central. Que sigue negativo. Sigue levemente negativo ahora. Y voy a poner un punto más. Recién hay algunos de estos indicadores patrimoniales del Banco Central que recién van a estar a fin de año como los estaban cuando la CUNSA decidió poner el cepo. ¿Por qué? Porque está lo que contaba Martín. El Banco Central tenía más deudas, que era más una caja de deudas que otra cosa. El total patrimonio del Banco Central llegó a ser 25.000 millones de dólares negativos, bien medido. Un desastre. Entonces, la clave para salir del cepo, primero es el impuesto país, que ahí yo creo que el gobierno va a tratar de buscar alguna forma de recaudar. Es importante. El impuesto país, para que sea una idea de lo que dice Martín, y es cierto, en el primer cuatrimestre el gobierno tuvo un superávit fiscal de 1.2 billones de pesos más o menos. El impuesto país recaudó 2.2 billones. ¿No? Entonces, sacar el impuesto país implica que no hubieras tenido equilibrio fiscal y superávit fiscal. ¿Se puede recomponer eso? Sí, hay algunos lugares, pero tenés que conseguir ingresos adicionales para reemplazar eso. Puede ser, pero bueno, hay un punto que entiendo que cae a fin de año el impuesto país, así como está. No sé, hay qué decisión va a ser. Había uno que se llamaba impuesto a las ganancias, ¿se acuerdan? Que se puso en el 1935. Claro. Iba a durar un año. No sé, no les quiero spoilear, pero... Esta es la otra pregunta. No sé si el gobierno está dispuesto a mandar la renovación del impuesto país al Congreso. Por ahí diputados andan mejor en el Senado, por ahí dejan. No sé. Ahí te pregunto vos. Spoiler, le voy a decir a los gobernadores, no quieren el 30% para coparticipar y me aprueban el presupuesto y algo más, digamos. Sí, y ahí puede tener otro color. Pero no lo veo coparticipar. El presidente dijo que no lo quería coparticipar. Bueno, pero esas son las dudas, perdón. Aclaro esto, porque el tema del cepo cambiario, y esto es importante, cuando me reúno con bancos internacionales, el tema fiscal lo dan por hecho, la segunda pregunta es el cepo cambiario. Además, ni siquiera, la última vez me junté, en serio, Zoom. Prendo Zoom, ¿cómo anda Fausto? ¿El cepo cambiario cuándo lo sacan? Lo de Bank of America. Ni nada, con lo cual, para renovar esa deuda, el gobierno tiene no solamente que ir a mantener las cuentas públicas, sino sacar el cepo cambiario. Yo creo que hoy no te la renuevan con el cepo cambiario. ¿Por qué? Porque nadie quiere meter un dólar en Argentina tras un cepo cambiario. Puede ser, una cosa que nosotros estamos pensando como escenario, es que se eliminen todas las regulaciones, pero que quede vivo el impuesto país por el tema recaudatorios. Que te va a generar lo que dice Martín. Dos tipos de cambio, uno para entrar, uno para salir, con un set de incentivos malísimo, ¿no? Porque es muy complicado. Por ahí se puede eliminar una parte. La verdad es que esa parte no se sabe. Y este lío con la ley bases y la parte del manejo político es lo que está metiendo realmente ruido a nivel de mercados. Ojo, siempre estamos hablando de... Ahora sí me tengo que ir en serio. Ahora sí te quiero. Justo iba a preguntar la parte. Chao, gracias Martín. Lo que decía es, mete ruido a nivel de mercados, pero ¿por qué? Que esto lo van a entender rápido para que se entienda. El problema no es que es muy problemático, el problema es que los bonos ya están caros. Los bonos, toda esta gente que compró bonos, los compró a $20 en diciembre, ahora valen 60, y para que suban de 60 a 90, ya quiero saber, ¿cómo es la parte política?
¿cómo es que el gobierno va a manejar esto del impuesto a país? Ya empiezo a hacerme preguntas mucho más sofisticadas. Se le empieza a exigir mucho más al gobierno resultados. Y esa es la parte que el gobierno hoy no está pudiendo responder. Es verdad que... Por eso me gustó hablar que escuchar a Martín porque me dio optimismo, pero yo ayer... ayer estaba por vender todos los bonos. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. Tengo el impuesto país. ¿Qué hacemos con el impuesto país? Si el impuesto país es un impuesto súper distorsivo para cualquiera que compre los bonos. Lo mandamos al Congreso. Si lo mando al Congreso, me lo piden coparticipar. Y coparticipar es lo mejor que te puede pasar un impuesto porque significa garantía de que no se va nunca más. ¿Está? Entonces, si tengo que coparticipar el impuesto país, casi que te diría mejor entrar a déficit fiscal de vuelta. No sé, como que tiene ese dilema el gobierno. Y al tener un Congreso tan débil, todas estas preguntas que yo me estoy haciendo todos los días, el impuesto país, me agarraban ayer y me decían, no, yo decía, el impuesto país tiene que ir más rápido con los subsidios, bajar más rápido los subsidios para poder eliminar el impuesto país a fin de año, porque si no se les complica todo. Después digo, no, escuchando a Martín, digo, por ahí el Congreso está dispuesto a que venga el impuesto país y quieren usarlo. Bueno, todas esas dudas están en el mercado. Y todas esas dudas son las que el mercado le está diciendo, para que el bono valga en vez de 60, 90, yo quiero tener alguna respuesta a todo esto y es lo que el gobierno le está costando responder, ¿no? Muy claro. Hernán, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esto sobre todo? ¿Es posible eliminar el impuesto país? ¿Cómo? Y también el cepo. Coincido con Martín y Fausto que hoy las cuentas fiscales tienen una alta dependencia con el impuesto país. A grosso modo, perder el impuesto país, eliminarlo, son casi 2 puntos del producto. De 5 de ajuste fiscal que necesitas es una cantidad enorme. Y eso implica una restricción. Pero acá hay que también tener en cuenta que el gobierno lo sabe y el gobierno seguramente, y conociéndolos, deben estar pensando en hacer algo. Debe estar todos los días pensando cómo lo elimina, cómo lo reemplazo y probablemente alguna vueltita hay que pensar que le pueden lograr. Rápidamente se me ocurre, como el impuesto país es casi como un arancel externo, podría transformarse o convertirse en una especie de arancel externo y con una mancha más al tigre, sabiendo de dónde venimos, podría hacerse alguna compensación con algún mecanismo así. De todo, no sería lo ideal, sería seguir cerrando la economía, pero sería un parche que permitiría en la convergencia. Ahora bien, lo que también tenemos es, como decían Fausto y Martín, una dinámica de apreciación cambiaria que de largo plazo sabemos que no se sostiene, el gobierno también lo debe saber, por más que no lo reconozca, y seguramente ellos se deben estar pensando en cómo salir de esa trampa de apreciación cambiaria, porque en algún momento, como todos sabemos, no termina bien, siempre hay un tipo de cambio que empieza a aumentar las expectativas de evaluación, cuando eso se produce, el proceso desinflacionario tiende a agotarse, cuando tenés eso, la demanda de pesos se reduce, si se te cae la demanda de pesos, ya ahí financieramente tenés algún problemita, el dólar se te va, nadie quiere, y ahí sí veo al gobierno y tiendo a pensar que algo van a hacer, algo deben tener, y que de acá, no sé si ahora, pero para fin de año, dado el timing político, algo podrían hacer. Yo, por ejemplo, no creo que haya un problema serio de apreciación cambiaria. No lo veo el problema serio. Y lo voy a ver, si tomamos el oficial puro, el tipo de cambio oficial puro, hay alguna apreciación cambiaria ahí, pero muy leve. El tipo de cambio promedio histórico en Argentina, a precios de hoy, es de 978 pesos. Es el tipo de cambio históricamente en Argentina. Entonces, sí hay una apreciación cambiaria. Y sí lo que dice él es cierto, a este ritmo empezamos, si seguimos así, se va apreciando más, pero no es un problema grave como para que el gobierno diga, che, estoy preocupado realmente por este problema, dado el despelote, hablando en francés, que tengo alrededor, digamos, ¿no? Coincido con vos, Fausto, pero ¿qué pasa con la liquidación del agro?
Bueno. ¿No es un termómetro? Sí, es un buen termómetro. ¿Sabes cuánto es el promedio de liquidación del agro histórico? El mismo que estamos viendo ahora. Estamos liquidando exactamente el promedio histórico de liquidación del agro de todos los mayos. Aún así te quedan 15 mil millones de Se dólares de queda, soja que... Pero obvio, porque el agro dejó de liquidar. Ahora, muchos tienen en la mente lo que pasaba en los 90. En los 90 el señor que cosechaba todo, vendía el grano, agarraba los dólares, lo ponía en un plazo fijo en dólares, cobraba la tasa de interés, ganaba. ¿Qué requerís para que pase eso? Convertibilidad. Porque después, cuando se muere la convertibilidad, ya no lo puedo hacer más eso, porque ahora no sé si el dólar se va a mover, se me va a caer. Entonces, desde hace años que el agro liquida lo que necesita. Y el tipo dice, tengo que pagar el sueldo, y bueno, liquido para los sueldos, y chao, y pago la deuda. Lo que sí está pasando hoy, y no es un tema tanto de apreciación cambiar o no, es el tasa de interés. Claro, bajó muy rápido. Bajó mucho tasa de interés. Los bancos hace rato que no prestaban, y de repente tienen que salir a prestar. Los del agro son grandes candidatos a recibir créditos. Y los del agro dicen, bueno, puedo tomar una tasa de interés en pesos. Llegaron a ofrecer 0 en dólares. Si uno fue a Expo Agro y veía las propagandas, 0 en dólares. Ahora está pasando ahora en Agroactiva. Claro, 0 en dólares. 0 en dólares. Entonces el del agro dice, ¿sabes qué? Tomo un préstamo a 0 y no liquido. ¿Está? Eso está pasando, pero no es un tema tanto de tipo de cambio, me parece, porque además pensé que sí, el tipo de cambio de operación del que exporta es 80% el oficial, 20% el libre. O sea que, está interesante, cuando sube el tipo de cambio libre, te conviene liquidar. Y lo que no te convenía es cuando estaba apretado. Yo creo que el tema de la presión cambiaria es un problema y seguramente le va a costar al gobierno que el día que decida salir del cepo se le mueva el tipo de cambio. De eso seguro, de eso me lo juego. Ahora, no sé si eso va a tener efectos inflacionarios, porque es un tema que es mucho más profundo que la presión cambiaria, es la distorsión de precios enorme que tenemos. Y acá viene la pregunta, si yo le pregunto a ustedes, ¿la ropa está cara o está barata en dólares? Carísima. ¿Electrodoméstico está caro o barato? ¿Alquileres? Baratos. Y de hecho, si yo miro, ¿se acuerdan cuando Alberto Fernández dijo el dólar está bien? 60 pesos. 60 pesos. Lo pagabas con un billete de 50 y uno de 10. Bueno, ¿se acuerdan de ese momento? Bueno, en ese momento, si yo miro la inflación en dólares acumulada en Argentina, de ese momento hasta ahora, ¿saben cuánto fue? 0. Ahora, cuando miro por rubros, me encuentro que la inflación en electrodomésticos fue del 120% en dólares y en alquileres, por ejemplo, o obviamente en lo que es servicio doméstico, fue menos 60%. Entonces, tenemos un problema, no solamente no es un tema de apreciación, sino de distorsiones de precios en dólares astronómicos. Y si en algún momento Argentina, pongamos el año que viene, se abre al mercado, todos esos precios van a moverse con sacudones, ¿no? Y el señor que estaba produciendo lavarropas y vendiéndolos a $2.000 un lavarropas, dice, bueno, no va a poder vender $2.000. El alquiler también muy correlacionado con los ingresos, ¿no? El alquiler muy correlacionado. Y ese es el otro punto. Si yo miro los salarios en dólares, los salarios en dólares no están para nada atrasados. O sea, ustedes ganan mucho en dólares, ¿se sienten? ¿No? No, pero por ahí ustedes sí, qué sé yo, los contadores. Porque economistas somos pocos. No. Entonces, si uno mira los salarios en dólares, en la época de Macri, por ejemplo, el salario en dólares promedio estaba en 1.400, formal, en blanco, privado, ¿no? 1.400 a 1.700 dólares de salario promedio. Hoy está en 800. ¿Tá? Y el promedio histórico argentino es de 1.000. O sea que si yo miro el salario, no veo atraso cambiario. Por eso yo digo, no hay tanto un tema de atraso cambiario como una distorsión de precios dramáticos en la economía. Ahora, sí, comparto acá con Martín que se fue y con Daniel, que cuando eso se corrige siempre con movimiento de tipo de cambio. En la corrección va a haber un movimiento de tipo de cambio. No significa eso que yo salgo del cepo y no pasa nada. Claro. Significa que salgo del cepo y se va a mover el tipo de cambio. Pero posiblemente los efectos inflacionarios no sean tan claros de ese movimiento del tipo de cambio. O sea, podría pasar que devalúes y no tengas un
un salto en la inflación tan fuerte, digamos, ¿no? Claro, evitar la inflación cambiaria. Bueno, hablemos un poco de, ya venimos hablando del impuesto país, de presión impositiva, justo se nos fue Martín, a mí también me había avisado, no es que se escapó de ninguna pregunta. A ver, Milei, Martín también fue claro, es capaz de entrenar a Conan o a Karina, pero no el déficit fiscal. ¿Qué pasa con la presión tributaria en Argentina? ¿Cuál es su opinión y ven posible en algún momento, quizás hay que esperar a las próximas elecciones del año que viene, pero ven posible en algún momento de este mandato que baje la presión tributaria? El que quiera puede arrancar. Dale, Hernán. Sí, yo veo posible que se reduzca la presión tributaria. Entiendo que, y como todos sabemos, que el gobierno Milei tiene una agenda de reducción de la presión tributaria y tiene una agenda correcta, en el sentido de primero fortalecer las cuentas fiscales, lograr el equilibrio fiscal y después en alguna medida, en la medida que se pueda, con crecimiento económico y con reducción de gasto, ir de a poquito bajando la presión tributaria. Y ahí también está, entiendo, en la dirección correcta, primero impuesto país, que es lo más extorsivo que hay, que encima cierra la economía, y después retenciones. Si logra eso en sus 4 años, eliminar esos 2 impuestos sería muchísimo, pero yo lo veo encaminado en esa dirección y lo veo bien. Ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo único que sí agregaría es, digamos, existe un riesgo en eso, y si quieren la agenda de desinflación, que está dado por la ansiedad política, por lograr resultados, por mostrarlos, y que eso haga tomar decisiones anticipadas que pongan un poquito en peligro lo que es el programa económico. ¿Qué podría hacer? Hacer, que no lo va a hacer en la magnitud, hacer lo que hizo Macri, que primero comenzó su gestión bajando impuestos fuerte, eso hizo que tomara deuda, tomó mucha deuda y al final terminó con un problema de deuda, volviendo con toda la agenda atrás. Eso no lo veo en Milei en principio, pero capaz algún riesgo, hoy creo que menor, existe. Solo por mostrar, por ansiedad política, algún resultado. Sí, yo en realidad estoy de acuerdo con vos, pero mi duda es si el riesgo no es este del impuesto país. Es decir, bueno, dejo morir el impuesto país porque no me animo a pasarlo por el Congreso, o porque, está bien, Martín puede ser que diga sea razonable, pero me toca algún senador que en el Senado no sea razonable y diga, bueno, tengo que dejar morir el impuesto país y eso me genera un agujero fiscal. A ver, hay que hacer los numeritos fiscales, que yo estoy haciendo todos los días los numeritos fiscales. Venía en el auto recién y hablaba con el economista que trabaja en la consultora fiscal, le dije, hacemos un cuadrito asumiendo que eliminamos el impuesto país. ¿Qué cosas, cuánto te recuerda, o por lo menos que lo bajás muchísimo? Y el cálculo que estábamos haciendo es, bueno, vas a tener que acelerar mucho la baja de subsidios, prácticamente a nada, bajar el gobierno había pensado, los subsidios eran 2 puntos del PBI cuando asume el gobierno, había pensado bajarlos 7 décimas. Yo creo que ya se está pasando de rosca de eso, va a bajarlo prácticamente un punto y algo más. Y eso, en parte es porque la ley base es como quedó, le recortó el paquete fiscal, pero en parte va a ser para tratar de reducir el impuesto país. Y lo mismo parte del paquete de la ley base, que son, en total entre los subsidios y la ley bases y el paquete fiscal son 2 puntos que recibe el gobierno. Sin contar el blanqueo, que el blanqueo es un misterio, no sabemos qué va a salir del blanqueo, sin contar el blanqueo. Eso en parte se está usando para ajustar fiscalmente, pero por ahí el gobierno decide usar una parte para pagar impuesto al país. La verdad es que no lo sé, porque la ley base todavía no salió. Martín está confiado en que el jueves el Senado lo aprueba, esperemos. Si no lo aprueba el jueves, yo los bonos. Hasta el jueves estoy vendido en bonos y comprado en dólares. Después del jueves veremos. Pero bueno, ese es el trabajo que tiene que hacer el gobierno. Y no me extrañaría que empiece a apretar más las tuercas fiscalmente. Como dijo Hernán, el segundo semestre es más difícil fiscalmente. Hasta mayo, junio se te empieza a complicar, porque igual todavía tenés ganancias, pero después empieza mucho más difícil. Sabemos que diciembre es mucho más difícil. Entonces,
el gobierno tiene que apretar las tuercas, pero yo creo que las va a apretar más fiscalmente, mucho más todavía, porque tiene que tratar de eliminar el impuesto país. En enero vencen 7.000 millones de dólares y esa gente no te va a renovar los bonos si no bajaste el impuesto, si no eliminaste el impuesto país. Por ahí se convencen con bajarlo, ¿tá? Y con eliminar todas las restricciones de la operatoria. Pero bueno, vamos a ver. Bien, qué rápido pasó, ya nos quedan solo 10 minutos, así que vamos a ir con la última pregunta. Voy a usar una metáfora que me dijo hoy Esteban Domecq en el canal que me gustó mucho. Dijo, ya pasó, esto es un partido de fútbol, ya pasó el primer tiempo. En el primer tiempo, por ejemplo, el gobierno tuvo que llevar la inflación de 25-20% a el rango de 8 y quizás 5%. Ahora viene el segundo tiempo, esta si quieren segunda parte del año de la que ya estuvimos hablando, con otros desafíos. Hoy dijimos quizás más de la micro, de los stocks, quizás que hay que calibrar mucho mejor esta política cambiaria. Bueno, para cerrar, si tuviera cada uno que resumir estos principales desafíos que vienen para este segundo tiempo que viene del partido de fútbol, esta segunda parte de 2024, ¿cuáles serían esos desafíos económicos? Lo que yo veo es, como principales desafíos es, hoy lo que te permitió llegar acá, que es básicamente la reducción de los desequilibrios macroeconómicos, desequilibrio fiscal y externo. Que eso te permitió, después de la suba de la tasa de inflación y el dólar, empezar un sendero de desinflación y, con un poquito de suerte, hacer que el piso de actividad económica que se vio en abril y mayo muestre algún repunte, sea el repunte para el segundo semestre, que también creo que no va a ser en B, va a ser lento y recuperar el nivel precrisis o máximo de agosto del año pasado va a tardar. Pero no me enfocaría tanto en reducir la tasa de inflación y en los logros de este inicio, sino más que nada en reforzar y hacer más sustentable la reducción de los desequilibrios macro. Y eso empalmarlo ya con, pasado el programa emergencial que te permitió reducir los desequilibrios macro, con alguna sintonía fina de política económica, ya sea política fiscal, monetaria, cambiaria, que permita consolidar eso. Yo lo que veo que la tasa de inflación y la reducción es una variable resultado de que haces las cosas bien. Si seguís haciendo las cosas bien y no agarras algún atajito, como que no creo, ¿no? Como postergación de tarifas o alguna otra cosita que se hizo posiblemente transitoria, lo podés lograr y lo podés lograr bien. Así que, digamos, ese sería el desafío. Consolidar la mejora de la reducción de los desequilibrios macro. Fausto. Yo voy a ser más, para mí el cepo. La clave del segundo semestre es salir del cepo. Además de consolidar la cuestión fiscal, que me parece que eso lo vi por el primer trimestre fue la actitud administración de quiebras. Caputo se sentó como si fuera un administrador en una quiebra. ¿Qué hizo? Entraba un peso, paga un peso, el resto todo se negocia. ¿Y cómo se administra una quiebra? Hablando en francés, ¿no? Puteando un poco, puteándose con todos los proveedores, alguna buena voluntad, pidiendo por favor perdón y toda esa combinación de cosas para que no te gastes más. Lo que estamos viendo ahora, la ley bases, los bajas de subsidios, es la consolidación, lo que decía Hernán recién, la consolidación de todo ese proceso para que se pueda ser sostenible. Y la tercera fase para mí es la salida del cepo. Salir del cepo implica terminar de ordenar el patrimonio del Banco Central, implica empezar a desregular un poco el mercado y tratar de ver si podemos sacar el bendito impuesto país que puso Guzmán, ¿no? Que no se le ocurrió un peor impuesto porque ya los otros peores impuestos ya estaban todos tomados. En la lista de impuestos del infierno estaban todos tomados por Argentina y le quedaba ese. Pero me parece que ese es el proceso que viene. Ahora, pese a que todavía las reservas netas son negativas, ¿ves posible que pase este año o que el gobierno lo intente hacer este año? Salir del cepo. Yo creo que sí. A ver, o por lo menos empezar este año. A ver, hay un problema con el cepo cambiario, es que no vemos qué hay del otro lado del cepo cambiario. No sabemos si del otro lado hay
entrada de capitales o salida de capitales. No sabemos si la gente dice, che, me cansé, me quiero comprar dólares, o si hay inversores que dicen, che, Argentina, o es una oportunidad. O sea, no sabemos si la realidad es todos nosotros queriendo comprar dólares. Me contaban una encuesta, un focus group, que le preguntaron a la gente qué querían hacer con el aguinaldo y la gente dijo, voy a comprar dólares. ¿Está? Entonces, no sé si esa es la realidad, o la realidad es Mark Zuckerberg, Elon Musk y lo que está viendo haciendo, fue a hacer Milei afuera. ¿Cuál de las dos cosas es? Ojo, las dos cosas pueden ser. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, ¿cómo se debería llevar a la salida del cepo? Y bueno, hacer lo que hace el gaucho. El gaucho no prueba la profundidad del río con los dos pies a la vez. Prueba a un pie, por cuestiones obvias. Y acá tiene que hacer lo mismo, ir reduciendo normativas y ver si el mercado, para dónde se mueve el mercado, si el mercado te cree. Me da la sensación de que si el gobierno logra pasar la ley bases, empieza a sacar algunas normativas prolijamente del cepo cambiario, podemos empezar a ver alguna estabilidad del tipo de cambio y una recomposición de los bonos argentinos, que nos podrían ayudar a pensar que una salida del cepo y esa devaluación que podría provocarse al final de la salida del cepo no sea tan brusca, ni tan violenta, ni nada. Y que bueno, por ahí tenemos suerte y salimos limpiamente. Ese es el escenario del gobierno que tiene en la cabeza, ¿no? Probablemente la realidad sea un poquito más volátil quizás, pero cualquier versión de esa opción es bienvenida. Y ese debería ser el escenario o por lo menos el escenario con el que yo estoy trabajando. Ahora, un poquito más movido que lo que piensa el gobierno, porque posiblemente no salga todo tan bien. Pero me imagino que el proceso va a ser ir eliminando regulaciones para salir del cepo, finalmente sacar el impuesto país, evitando que se coparticipe, alguna idea así ridícula de la parte política. Y si eso sale todo bien, ya entrás en el año que viene, donde la economía... Bueno, también es el plan de gobierno, que lo que quiere, idealmente quiere, el año que viene baja inflación, crecimiento y sin cepo. Eso sería, ¿no?, lo que el gobierno quiere para llegar a las elecciones de agosto. Y acá viene lo que me preocupa. Esa es la parte positiva. Y creo que eso es muy probable, muy posible que eso se logre. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Quién va a ir a las elecciones de agosto? Y es lo que le preocupa a todo el mundo en el mercado, digamos, hoy en día. Ibas a mediano plazo. Bueno, nos vamos creo con ideas concretas del futuro próximo que viene en términos económicos. El dólar no está atrasado, no es tan preocupante que la liquidación de la cosecha gruesa no esté ingresando. Al fin y al cabo esos dólares que faltan están dentro de la economía argentina. Es un gran objetivo de este segundo tiempo del partido salir del cepo cambiario, y también vi mucha coincidencia en que debería haber una baja de la presión tributaria si seguimos en este camino de arreglar las cuestiones fiscales. De mi parte fue un lujo poder escucharlos de manera tan clara. Muchas gracias, no puedo creer la cantidad que somos de profesionales de las ciencias económicas, así que muchas gracias a todos ustedes por la atención. Y feliz día de graduado en Ciencias Económicas.